Buenos días, estimados estudiantes. Les saluda la profesora Norma Díaz Arana, quien los acompañará en la sesión número 9 de nuestro curso llamado Orientación y Consejería Psicológica. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser orientado hacia la práctica clínica. Se hará énfasis en algunos problemas comunes y que por lo general se toman en consideración dentro de lo que implica la consejería, la orientación y también la psicoeducación. El contenido de esta clase es el siguiente. Se abordará criterios básicos que definen la depresión, su abordaje desde el punto de vista cognitivo-conductual como un enfoque dentro de la consejería y orientación, orientado al análisis funcional implicado, así como también algunas técnicas dentro de este abordaje. Lo mismo para problemas relacionados con la ansiedad, ¿sí? Así que vamos a empezar. Vamos a hacer algunas revisiones propias de la psicología clínica. Como bien sabemos, los objetivos fundamentales de esa disciplina se basan en comprender, tratar y prevenir problemas y trastornos psicológicos por medio de la evaluación, el diagnóstico, la intervención e investigación. Esto es recordando un poco lo que vendría a ser la psicología clínica. Su principal objetivo es procurar, cuidar y mejorar la salud a todos los niveles, desde una perspectiva biopsicosocial de las personas, es decir, considerando a las personas como integrales dentro de un contexto sociocultural con recursos internos, pero también intercambios y transacciones a nivel externo, que pueden reducir la probabilidad de salud mental y una salud mental de calidad, como también todo lo contrario, atentar contra ella. La psicología clínica puede ejercerse en diferentes contextos. Sin embargo, los principales ámbitos siguen siendo los centros clínicos, los servicios de salud mental y hospitales generales. Recordemos también que el trabajo en psicología clínica se puede hacer de forma individual. Sin embargo, ha de recabarse la enorme importancia a nivel multidisciplinar que esta disciplina tiene, sobre todo en temas relacionados con ansiedad y depresión. La orientación y consejería psicológica actúa desde un marco de atención primaria, monitoreando al consultante con el seguimiento adecuado. Así también otorgando oportunidades para la psicoeducación del consultante y de su familia. Recordando un poco, según lo visto anteriormente. ¿Qué es la consejería? Bueno, la consejería psicológica posibilita y favorece el crecimiento psicológico y desarrollo personal, ayudando a las personas al mejor uso de sus habilidades y recursos, orientándolas a desarrollar nuevas formas de ayudarse a sí mismas. Es decir, como lo habíamos visto anteriormente, el consejero o consejera actúa como una suerte de compañía, pero al mismo tiempo, persona que va a potenciar las habilidades del consultante en relación con el afronte del problema o de la conducta problema que está presentando, otorgándole poder, dominio de sí mismo y en relación con fortalecer sus estrategias de afronte ante determinada dificultad o situación.
rompiendo. Esto es vínculos entre biología y consecuencias que pueden ser perjudiciales para su salud física y mental. Y cambiándolos por, como lo hayamos visto, nuevos ciclos de ABC, ¿no? Para poder instaurar conductas proactivas, conductas que puedan otorgarle una mejor calidad de vida. Las dificultades que se pueden presentar son, por lo general, emocionales, sociales, ocasionales, académicas, relacionadas con la salud o con el desarrollo dentro de este campo. Entre ellas encontramos las dificultades emocionales, sociales, vocacionales, académicas, laborales, relacionadas con la salud o el desarrollo personal y colectivo. Situaciones postraumáticas, accidentes, pérdidas, enfermedad o muerte de un familiar. Cabe resaltar que son cambios, ¿no? Cambios abruptos y también propios del desarrollo vital, ¿no? Entonces esto actúa como una suerte de factor precipitante, como lo habíamos estudiado, ¿no? Y pueden provocar determinados ciclos en las personas, determinadas sintomatologías en algunos casos, ¿no? Entonces vamos un poquito a adentrarnos en el marco de la depresión. En la vida cotidiana existen cambios naturales en los estados de ánimo, es decir, los estados de ánimo o las emociones vendrían a ser, como en algún momento lo habremos escuchado, formas de adaptación, respuestas del intercambio entre lo externo y lo interno, ¿no? Expresada, claro está, a través de signos corporales, a través de conducta en general, ¿no? Que implican los pensamientos y bueno, las acciones, ¿sí? Pero ¿qué sucede aquí? Por lo general, los estados de ánimo tienden a ser transitorios. A alguien, por ejemplo, a ver, puede ocurrirle que desapruebe, ¿no? O algo relacionado quizás con un problema más cotidiano, a ver, no le fue muy bien, no le pasaron algunas cosas que quizás fueron desagradables, causaron preocupación en él o ella, ¿no? Y también pues desánimo. Probablemente en ese momento la emoción que surja sea auténtica, es una emoción que refleja su estado real, ¿sí? Creo que la mayor parte de nosotros nos sentiríamos un poco tristes, ¿no? Ante algún hecho que nos cause desagrado o que nos cause malestar, ¿sí? Es la forma natural de reacción. Sin embargo, con el tiempo, quizás con el pasar de los minutos, bueno, vale que las horas pasan, ¿no? Entonces yo puedo idear de lo que sé mecanismos para poder afrontar ese hecho. Quizás ya no me sentía tan mal como antes, ahora puedo hacer algo, ¿no? Entonces, las emociones son transitorias, marcan una diferencia en el momento en el que se producen, pero también incitan al cambio en, digamos, casos adaptativos, ¿no? Pero ¿qué sucede aquí? En la depresión no pasa eso. En ocasiones una persona sí puede experimentar estados pasajeros de tristeza cuando sus expectativas no son satisfechas o cuando enfrentan dilemas o contrariedades. ¿Qué sucede en la depresión? Algunas personas comienzan a tener un cambio sostenido del estado de ánimo que interfiere con el acostumbrado rendimiento social. ¿Qué sucede acá? Quizás la tristeza me dura un poco más, quizás ya se manifiesta a través de otras áreas, ¿no? De mi vida, quizás pues ya no es tanto el tema académico, sino también yo empiezo a distanciarme de las personas, quizás yo empiezo a tener, a ver, sentimientos de minusvalía, quizás empiezo a tener fatiga, ¿no? Sin hacer necesariamente un gran esfuerzo, ¿no? Físico. Quizás empiezo a dejar de dormir, quizás empiezo a tener aspectos un poco más marcados en relación con lo perjudicial de este estado de ánimo que ya no es transitorio, ¿no? Que marca la vida del individuo. Los trastornos depresivos causan dolor y sufrimiento en la vida de muchas personas. Lamentablemente, una gran mayoría de las personas afectadas por la depresión no buscan ayuda, porque ellas mismas no saben que gran parte de ese sufrimiento podría ser evitado. A veces la falta de desinformación acerca de la depresión, ¿no? Información quizás auténtica, fidedigna, ¿no? En algunas personas el no saberlo puede provocar aún más desesperación
y probablemente un pico de depresión más alto con el tiempo, ¿no? Que de alguna forma puede llevar a establecer algún tipo de riesgo mayor que atente la vida pues, del consultante, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta fundamentalmente el estado de ánimo, el humor, por lo que también se le conoce como trastorno de humor o trastorno afectivo. Las personas que están deprimidas suelen tener profundos sentimientos de tristeza, que claro, pueden invalidar, pueden resultar, digamos, pueden decaer en una minimización de la persona, ¿no? En relación con el desarrollo normal que tenía de sus actividades cotidianas, ¿no? Quizás empieza a haber un decremento de esa actividad, ¿no? Ya empieza a afectarlo en otras esferas, como lo habíamos mencionado, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel social. Pierden así el deseo de realizar actividades y pueden sumirse en un estado de apatía y fatalismo frente al futuro. En los episodios depresivos es común que la persona esté baja de ánimo y sin energía, de tal forma que puedan sentirse cansadas después de realizar un esfuerzo mínimo, como en el caso de la persona que, bueno, tuvo una serie de eventos, pues, ¿no? Que fueron causando poco a poco una sintomatología mayor, ¿no? Y afectándolo en otros campos. El sueño se trastorna, por lo general, o dormimos, o se duerme mucho, o se duerme poco, ¿no? El apetito aumenta, disminuye, ¿no? Pero siempre hay picos, por lo general, ¿no? Con frecuencia las personas que sufren episodios depresivos pierden la confianza en sí mismas y se desvalorizan. Empezamos a tener aquí quizás pensamientos relacionados con la desesperanza, ¿no? Con pensamientos de devaluación, ¿sí? Existen varios tipos de trastornos depresivos, así es. Los más comunes son la depresión severa, la distimia y el trastorno bipolar. En cada uno de estos tres tipos de depresión, el número, la gravedad, la persistencia de los síntomas van a variar. Algunos síntomas, ¿no? Que ya hemos mencionado, pero quizás aquí están más detallados, son los siguientes. Hay un estado de ánimo triste o sensación de tensión. ¿Por qué pongo acá ansiedad o nerviosismo? Lo que sucede es que muchas veces, como vamos a ver más adelante, la ansiedad y depresión suelen estar juntos. Y ese es un mecanismo que voy a explicar posteriormente, pero ténganlo en cuenta. Hay sentimientos de desesperanza y pesimismo, lo que decíamos, sentimientos de culpa, inutilidad, desamparo. Hay una pérdida de interés o placer en el entretenimiento. Las actividades que antes causaban disfrute ya no, o quizás hay un menor interés en realizarlas. Y también por actividades que antes se disfrutaban, ¿no? Incluyendo actividad sexual, ya inclusive la libido baja. Hay una disminución de energía, una fatiga persistente, crónica, sensación de agotamiento o de actuar con gran lentitud. Hay dificultad para la concentración, para la memoria y la toma de decisiones efectivas, ¿no? Insomnio, despertarse más temprano o dormir más de la cuenta. Hay una pérdida de peso, de apetito o de ambos, o por el contrario, ¿no? Tendemos a tener polos, se come más de lo habitual y se aumenta de peso. Hay un desequilibrio, ¿no? A nivel de los ritmos biológicos. En algunos casos, en casos quizás de depresión severa y pensamientos de muerte o ideas de querer morir, intentos de suicidio, inquietud, irritabilidad, síntomas físicos persistentes que no responden al tratamiento de salud, como dolores de cabeza, trastornos digestivos y otros dolores crónicos. Sí, efectivamente, en relación con los trastornos afectivos o del humor, por lo general, se aprecia mucha influencia, ¿no? del dolor crónico aquí, ¿no? Sobre todo en las depresiones que son, pues, encubiertas, ¿sí? Pero efectivamente, el modo de respuesta, si no es por algún lado más adaptativo, pues es por el cuerpo, ¿no? Entonces, digamos, hay dolores que pueden estar también asociados a depresión, hay una somatización también aquí, ¿no? O sea, es bueno decirlo. Algunos tipos, bueno. Bueno, la depresión severa pues se manifiesta por una combinación de síntomas que interfieren con la capacidad de estudiar, dormir, comer, disfrutar de actividades que eran
placenteras. Un episodio muy incapacitante puede pasar una sola vez en la vida, pero por lo general ocurre varias veces en el curso de la vida. Sí. En el caso de la distimia, es un tipo de depresión menos grave, que incluye algunos síntomas crónicos que se pueden presentar a largo plazo, tales como los sentimientos de tristeza, que pueden quizás no acabar, ¿no? Pueden estar por un largo tiempo y luego retirarse, el cansancio, la desmotivación, pero por lo general no resultan muy incapacitantes. Es decir, la persona, a pesar de estar experimentando una distimia, puede en algo, quizás en un porcentaje, ser funcional aún, ¿no? No es algo que resulte tan agravante, a diferencia de la depresión severa, ¿no? Aunque sí pueden interferir con el desempeño en relación con procesos cognitivos, quizás de algunas de sus labores. Así como también pues con el autoestima, ¿no? En este caso. El trastorno bipolar finalmente se le llama enfermedad maníaco-depresiva, ¿no? Esta no es tan frecuente como los otros trastornos depresivos. El trastorno aquí, bipolar, se caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo, desde fases de manía o exaltación, euforia, hasta fases como el estado de ánimo bajo o la llamada depresión. No todas las personas que están en fases depresivas o maníacas padecen todos los indicadores. Algunas presentan algunos, ¿no? Otros tienen la mayoría, pero la gravedad de los indicadores va a variar según la persona y también puede variar en el tiempo. Recordar que las personas pueden experimentar diferentes grados de depresión, según las características personales, psicológicas y biológicas, así como también las sociales, ¿no? o del contexto. Pueden ocurrir que las personas al comienzo tengan una depresión leve, con 2 o 3 de los indicadores mencionados, ¿no? Y aunque la persona puede sentirse angustiada, a pesar de ello sigue realizando la mayor parte de sus actividades de manera funcional. Suele pasar esto. A veces, por eso a veces es tan difícil poder ubicar, ¿no? Ubicar una sintomatología concreta, ¿sí? En la distimia, por ejemplo, a diferencia de la depresión, se convierte en crónica, dura la mayor parte del día, casi diariamente y por lo menos durante 2 años. En la depresión severa o grave se presentan varios los indicadores y hay un sufrimiento más crónico, ¿sí? Más asentado. Hay mayores sentimientos de culpa, mayor autodevalorización de la persona y pueden presentarse aquí riesgos, ¿no? Riesgos basados en actos o ideación suicida. Generalmente la depresión resulta incapacitante e impide que la persona pueda desarrollar su vida normalmente, como normalmente lo hacía. Bueno, por lo general, el foco de atención en lo que es orientación, ¿no? y consejería psicológica radica en la depresión leve. Es decir, quizás en esta esfera, en esa primera esfera, tras, bueno, las evaluaciones pertinentes, ¿no? Se puede realizar el apoyo necesario, la psicoeducación que resulta primordial en este paso, primordial. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay mitos, ¿saben? Hay mitos y creencias muy persistentes, muy marcadas quizás, probablemente por factores socioculturales, inclusive por desinformación, ¿no? Que el paciente puede traer consigo, ¿no? Y también la familia. A veces la familia sin querer mantienen, eh, como lo habíamos visto, ¿no? Dentro del ABC, ¿no? En el caso de las consecuencias, a veces la familia puede ser autora sin darse cuenta de consecuencias que, bueno, actúan también como factores de mantenimiento, ¿no? Pudiendo aumentar aún más la sintomatología depresiva y el malestar del consultante sin saberlo, obviamente, ¿sí? Entonces, en esta fase sí es donde entramos, ¿no? Es donde se entra en consejería y orientación. ¿De qué manera? Pues brindando el apoyo, brindando herramientas para el entendimiento, ¿no? De lo que se está teniendo y también abordaje multidisciplinario. Por lo general, al momento de la psicoeducación, se le instruye al paciente en muchos aspectos, ¿no? Uno de esos puntos, quizás cuando ya haya un mayor entendimiento, ¿no? Del trastorno del ánimo en este caso, también se le explica formas de tratarlo, ¿no? Entonces,
pueden tener quizás desconocimiento de que hay un tratamiento psicofarmacológico, quizás en algunos casos, ¿no? Entonces, la persona se siente más respaldada con la psicoeducación, que forma parte de la orientación, claro está, ¿no? Dentro de este rubro de orientación y consejería. Esta parte es muy, muy, muy importante, ¿sí? Tenerla en cuenta. Entonces, en la depresión moderada ya estamos en otro ámbito, ¿no? En donde ya quizás no basta con algunas sesiones de consejería y orientación, quizás aparte de eso basta aún más, quizás hay un mayor énfasis en intervenciones psicológicas, ¿sí? En un abordaje un poco más largo o más consistente en relación con la psicoterapia ya, con la terapia centrada según una vertiente, ¿no? Porque quizás acá la persona trae consigo mayores problemas, ¿no? Trae mayores criterios de mantenimiento, trae mayores problemas a nivel contextual, ¿no? A nivel de familia, ¿no? Hay una situación más compleja, ¿no? Para poder ayudarla. Entonces, acá, digamos, los que van a liderar esta segunda parte son las intervenciones psicológicas, básicamente, ¿no? Bueno, el tratamiento psicofarmacológico, en verdad, y combinado, ¿no? En la depresión severa o resistente ya hay quizás un mayor apoyo de todo un equipo multidisciplinar, ¿no? La idea es que el paciente se sienta más, digamos, respaldado, ¿no? Lo ideal, ¿no? Lo ideal es eso, ¿no? Acá ya se entran, ¿no? Ya los profesionales sanitarios entran con estrategias farmacológicas, ¿no? Para ver por qué la persona, a pesar de estar en tratamiento psicofarmacológico, no mejora, ¿no? Se dan las intervenciones psicológicas correspondientes luego de una segunda revisión. Y bueno, un tratamiento combinado, ¿no? Combinado significa que cada determinado tiempo esta persona está, ¿no? Encomendada a tener citas con los especialistas que lo están viendo, ¿no? O lo están viendo, ¿no? Si se dan cuenta, nuevamente repetimos, la fase de orientación y consejería entraría aquí, ¿no? En la depresión leve, ¿sí? Porque en los demás, eh, digamos, en las demás etapas de la depresión ya se ve más un apoyo quizás especializado, ¿no? Dependiendo también de la problemática que eh, el consultante pueda presentar. ¿Qué es necesario examinar, explorar en relación con la depresión? Bueno, sí, hay factores biológicos, ¿no? Quizás una predisposición biológica a un funcionamiento no tan efectivo de algunos neurotransmisores, como lo habíamos estudiado. En relación con factores psicológicos, bueno, es necesario examinar algún evento vital estresante por el cual la persona esté pasando o haya pasado, ¿no? Eventos traumáticos actuales y pasados, enfermedad posiblemente discapacitante, ¿no? Hay personas que, bueno, tras un hecho, a ver, vamos a emplear un poco de palabras que ya conocemos, ¿no? Tras un hecho precipitante, tras un, tras un antecedente precipitante, en este caso puede ser una enfermedad, ¿no? Puede ser efectivamente una enfermedad crónica, ¿no? Que demande todo un tratamiento en un estado de la vida quizás en el cual no se esperaba eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de personas muy jóvenes o personas quizás muy mayores, ¿no? Sí actúa como un disparador, ¿no? De un posible brote de depresión. Y el dolor crónico también, ¿no? Otorgado por alguna enfermedad, por alguna condición. Factores genéticos, sí, bueno, es importantísimo también conocer un poco de los antecedentes familiares, ¿no? Y factores sociales, de hecho, ¿no? Nivel socioeconómico bajo, problemas económicos y laborales, problemas conyugales, problemas en las relaciones familiares, falta de apoyo social, no hay redes de apoyo, ¿no? Hay redes de apoyo que no son existentes dentro de la vida de la persona o con las cuales no interactúa, ¿no? Entonces todo esto forma un caldo de cultivo para pensar, ¿no? De que si no se tiene el manejo adecuado, ¿no? De parte del consultante, este puede incidir en algún trastorno depresivo.
Para la ansiedad y depresión es necesario explorar, sí, lo que hayamos dicho, factores biológicos, ambientales, ¿no? Incluir el estrés, el nivel socioeconómico, problemas familiares, estilos de crianza ambivalente, polarización en la crianza, ¿no? Dificultades a nivel económico, la violencia intrafamiliar, ausencia de redes de apoyo, grupo de pares, problemas sociales, ¿no? Inclusive problemas más severos dentro de la familia o dentro de los suyos, alcohólico, ¿no? Adicciones en los padres, en los miembros, esto es muy importante, ¿sí? Factores personales, la edad, el sexo, los estilos de afronte. ¿Por qué esto está dentro de lo personal? Claro, por lo general la personalidad y estilos de afronte sí es una predisposición, ¿no? Hasta cierto punto que puede jugar bien o mal para el desarrollo de una depresión. Experiencias previas o reiterativas de fracaso en uno o más aspectos del ciclo vital, antecedentes personales o familiares de depresión, ya lo habíamos visto, acontecimientos estresantes y dificultades presentes en los 3 meses previos, ¿no? Es un cálculo que se hace, ¿no? Por lo general es bueno también explorar en anteriores ocasiones, porque más que el tiempo, lo importante es la significación y la cronicidad que se ha mantenido, ¿no? Pérdida de empleo, soledad y divorcio, ¿no? Son algunos de los factores personales que pueden incidir. Sí, historia de abusos sexuales, problemas económicos, enfermedades crónicas que causan dolor y o discapacidad, abuso de sustancias. Y factores de protección. Dentro de ellos están las estrategias de afronte, los recursos y o capacidades con los que cuenta un individuo para hacer frente a los acontecimientos o situaciones que son estresantes o amenazantes para el individuo en gran medida y pueden ser internos o externos. El afrontamiento tiene importante, digamos, cabida como un modulador del estrés en la promoción de la salud, en la recuperación de la enfermedad y en el ajuste a la misma. El apoyo social también es muy importante. ¿Por qué? Porque de una manera adecuada ejerce una acción directa promoviendo la salud y de forma indirecta amortiguando los efectos del estrés, haciendo más sencillo poder lidiar con ello, ¿no? Así como también generar mecanismos adaptativos en el consultante. ¿Cuál es el proceso aquí en orientación y consejería? Bueno, suele haber una entrevista, en este caso se le dice entrevista clínica, pero es una entrevista también de exploración, lo que hemos hecho, de lo que hemos hablado y también aspectos que ustedes ya han visto en práctica, practicando una escucha activa y empática, interesándonos por las creencias, deseos y expectativas. Sí, recuerden, ¿no? Acá se habla mucho de ser empáticos. ¿Por qué? Porque recordemos que la vivencia de la persona, ¿sí? Es importante. Nadie más ha vivido lo que ha vivido más que la persona. No, es necesario saber que es necesario legitimar emociones en el consultante porque nosotros no hemos vivido la vida que él ha vivido, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante de mencionar aquí porque un estigma que se tiene, inclusive los mismos profesionales, ¿no? Es minimizar la emoción del consultante, ¿no? Minimizar la vivencia, ¿no? Es como decirle a alguien, ay, no te estreses, ¿no? Ay, no es para tanto, ¿no? Entonces, acá estamos invalidando totalmente a la persona y la persona quizás pueda pensar en un estado depresivo, como todavía no se sabe, ¿no? La persona le estaríamos dando luces para que se deprima aún más, porque puede pensar, sí, pues no es para tanto. Entonces soy más inadecuado todavía por molestarme de algo que no es para tanto, ¿no? Entonces reforzamos sin querer, obviamente, de manera negativa, claro está, esa sintomatología sin darnos cuenta, con comentarios como esos. Entonces, es necesario legitimar las emociones, ¿sí? Legitimar no significa ser al 100% cómplice, ¿no? Sino escuchar y validar, porque es algo que nos está compartiendo, ¿no? Y desde ya es digno de aceptar así, ¿no? Porque es un acto bastante desinteresado de apertura, ¿no? Eso es bueno validar. Es necesario abordar la introspección del paciente, ¿sí? Mediante el estudio de las representaciones psíquicas del paciente. ¿Qué ideas, qué pensamientos y reflexión interior hace a través de los acontecimientos, los antecedentes o situaciones, en este caso, ¿no?
valorando así cómo nos relata su enfermedad, el contenido de sus pensamientos más o menos ricos y en qué grado el paciente puede asociar los acontecimientos vitales adversos y la sintomatología que él o ella va presentando a medida que nos va ahondando en el relato. Algunas tareas a ejecutar. Bueno, el saludo cordial, alguna técnica que hemos visto quizás también en otras clases teóricas, contacto visual, ya lo sabemos, afinar mucho el tema de la conducta verbal y no verbal, ¿no? El recibimiento personalizado, dando a entender que es bienvenido, ¿no? El contacto más impersonal, ¿no? Es como que uno recibe a la persona que está solicitando ayuda, ¿no? Para lo relacionado a acogida y exploración del motivo de consulta, es necesario dejar que el paciente se explique, darle todo el tiempo para que se pueda explicar. Muchas veces las personas que tienen algún síntoma depresivo, como lo habíamos visto anteriormente, quizás tienen dificultades un poco para poder ubicarse en todo lo relacionado al contexto, ¿no? A la verbalización. Entonces es bueno darle su tiempo, ¿no? Es bueno también favorecer el diálogo con la escucha activa que hayamos visto, ¿no? Facilitar mediante herramientas de escucha activa la comunicación, ¿no? Del consultante, ¿no? Delimitación de la demanda, clarificar, ¿no? Clarificar qué promueve, promueve las demandas aditivas. Por lo general, cuando no clarificamos, dejamos por sentado que lo que entendimos es lo que es. Por eso es necesario clarificar, es necesario pedir quizás o invitar a la persona que nos cuente, digamos, algo más concreto para poder entender, ¿no? Obviamente, nosotros estamos escuchándola y nosotros somos quienes debemos entender, no la persona, ¿no? Entonces, la forma en la cual podríamos dirigirnos es con total confianza, en orden, ¿no? Una forma de hablar más ordenada, ¿no? Más secuencial, pero al mismo tiempo empática. Apoyo narrativo, escucha activa, lo que hayamos visto, información específica básica, características del síntoma, quizás forma de inicio, cronología, desde cuándo se dio, la intensidad, ¿no? Desde cuándo sintió lo que sintió, ¿no? Desde cuándo sintió, digamos, este sentimiento de tristeza que me está manifestando, ¿no? Ah, mira, fue exactamente aquí, y empiezan a hacer, ¿qué? ¿Qué es eso? El ABC, ¿sí? El ABC, lo que habíamos visto, todo relacionado a la biografía del paciente, ¿no? Información complementaria, factores desencadenantes, lo sabemos, factores asociados, qué cosa pudo haber estado implicado en el brote o el origen o la facilitación, ¿no? De esta sintomatología. ¿Y qué factores son los que lo agravan? Los factores de mantenimiento, ¿no? Y también los precipitantes, qué cosa brota, ¿no? ¿Qué factores son aquellos que vendrían a ser la mecha de la dinamita finalmente, ¿no? Lo más agravante, lo más grande, ¿no? Otros datos epidemiológicos que posiblemente sean importantes, ¿no? Como opcionales, antecedentes personales y familiares, evolución de esa sintomatología, y cómo ha impactado, esto es súper importante, cómo ha impactado sociolaboralmente, familiarmente, personalmente, las áreas de impacto, ¿sí? Luego, cuando empezamos a ahondar en la esfera psicosocial, es necesario indagar acerca de las creencias y expectativas de la persona, así como también en rasgos típicos de su personalidad, quizás al momento desde que llega a consulta, ¿no? Hasta que comienza a hablar, alguna forma de conocerlo, conocerla, ¿no? Desde el ámbito verbal y no verbal, ¿no? Sí, en algunos casos solemos, digamos, suelen apoyarse un poco en lo que es evaluación, pero quizás desde un punto de vista más de cribado, ¿no? Más de tamizaje, ¿no? Quizás en algunos casos, o de localización exacta de áreas en las cuales es necesario ahondar, ¿no? En qué áreas hay mayor, digamos, malestar, ¿no? Adaptación a situaciones de estrés previas, ¿no? Lo que es exploración física y evaluación complementaria, bueno,
podría darse el caso de usar algunos cuestionarios o autoinformes, ¿no? Ujú. A ver, el análisis funcional, como habíamos mencionado, ¿no? O mejor dicho, los criterios que se derivan del ABC, ¿no? Inicial, son importantes para la retroalimentación, o en este caso deliberación, ¿no? La fase de deliberación, finalmente cuando ya terminamos la entrevista, cuando ya ubicamos el ABC, es necesario que la persona pueda entender qué está pasando con ella o con él. Entonces, el análisis funcional aquí define la conducta problema de manera concreta y explícita, estudiando así cómo son las transacciones de esta conducta problema con elementos del contexto personal y social del paciente. Y en concreto, también hace énfasis en los antecedentes, los próximos, los remotos y los consecuentes, ¿no? Que viene después, el resultado o la consecuencia, y en los pensamientos y sentimientos. Es decir, estudia también los aspectos emocionales, cognitivos y conductuales que se pueden asociar a la conducta problema, ¿no? Todo ello se encuentra en la biografía y también en esa relación que puede ser como un ciclo vicioso, ¿no? Entre la biografía y la consecuencia. La consecuencia, al mismo tiempo, aumenta la probabilidad de respuesta problema, ¿no? Y así, ¿no? Es como un reforzador oculto, ¿sí? Y esto tiene que saberlo el paciente, ¿no? Es bueno explicárselo. En el análisis funcional influyen de manera determinante la teoría que apliquemos de la depresión, o lo que es lo mismo, a través del análisis funcional se han desarrollado algunas teorías que explican la depresión. La tristeza entonces es una emoción que tiene su origen en la pérdida de algo querido y como función, ¿no?, de pedir ayuda. En casos extremos, su duración e intensidad la hace disfuncional. Como habíamos dicho al comienzo, no es la tristeza la que está mal, es la perdurabilidad y la afección progresiva, ¿no?, del mantenimiento, de la continuación de este sufrimiento, ¿sí? Lo que afecta cada esfera del consultante. Uh-huh. Y bueno, convirtiéndose en patológica y es ahí donde aparece la depresión. Uh-huh. El análisis funcional ya lo saben, ¿no? Antecedentes, aquellos acontecimientos que causan que influyen en la conducta. La conducta, acá sería la biografía, ¿no? Los 5 elementos, tiene una consecuencia, ¿no? Aquello que ocurre como resultado de la conducta, y es precisamente este ciclo lo que fomenta, sin darnos cuenta, ¿no?, la depresión, ¿sí? La relación entre los posibles factores de mantenimiento que incentivan aún más o refuerzan aún más la conducta problema del consultante. En análisis funcional. Bueno, la visión de la depresión desde este enfoque permite ver la depresión en lugar de como una enfermedad no 100% probablemente manejable con fármacos, cosa que sabemos que no es lo único, ¿no? También está el apoyo psicológico, como un problema de aprendizaje manejable. Es decir, aquí la persona, mediante la explicación de su problema, aprende, ¿no? Aprende y se le brindan herramientas para poder manejar desde el punto de vista personal factores implicados en la depresión. Claro está, esto no quita para nada el rol bastante protagónico también y positivo, ¿no? Como ha podido resultar eh, el tratamiento farmacológico, ¿no? Simplemente el tema va más por saber también qué cosas, qué ayuda se le puede brindar a la persona que, bueno, tiene una depresión, pues, a la cual quizás no sabe a dónde acudir, no sabe qué hacer, no sabe qué decir, no sabe por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? Entonces, es ahí donde entramos nosotros, ¿no? Dentro del ámbito de consejería y orientación. Eso no significa que no pueda haber alguna vez que se dé una depresión debido a una enfermedad que provoca un desequilibrio, ¿no? Pero también es cierto que cuando aparece una depresión, el contexto social suele cambiar, fundamentalmente por los cambios en el comportamiento de la persona. Así es.
La ansiedad y depresión se consideran categorías diagnósticas diferentes, pero suelen estar íntimamente relacionadas. En algunos casos, por lo general, hay, ¿no? Digamos, sintomatología ansiosa dentro de la depresión. La depresión que surge de un intento de solucionar un problema. La solución del problema supone un esfuerzo que genera una ansiedad que se va a incrementar a medida que se comprueba que no se puede solucionar el problema. Es decir, la desesperación por solucionar un problema con herramientas no tan efectivas, ¿no? O desconocidas quizás por el propio consultante, hace que, digamos, las rumiaciones, los pensamientos, lo que sea que esté en la biografía, pueda incrementarse aún más. Entonces, esto causa ansiedad. La desesperación por no poder resolver el problema causa ansiedad. Y nuevamente, al no poder resolverlo, finalmente hay una profecía autocumplida de nunca poder hacerlo. Entonces esto también refuerza nuevamente la depresión. Por eso es un círculo vicioso. En ese caso de ambos, ¿no? Tanto de la depresión como de la ansiedad. Uh-huh. ¿Cuál es el enfoque cognitivo-conductual para la depresión? Bueno, desde el punto de vista de Beck, se afirma que en los trastornos emocionales existe una distorsión sistemática en el procesamiento de la información. Si nos vamos quizás a la parte conocida de trampas del lenguaje, ¿no? E inclusive distorsiones propias, ¿no? De la forma en cómo el consultante ha podido configurar su problema, ¿no? A través de distorsiones, claro está. Estas distorsiones se mantienen en el tiempo, pero no son conscientes por el paciente, no las sabe. Entonces, Beck afirma efectivamente que en la depresión hay, ¿no? Pensamientos irracionales, que son la causa de la depresión. Según este modelo, la perturbación emocional va a depender del potencial de los individuos para percibir negativamente el ambiente y los acontecimientos que le rodean. ¿Qué busca? ¿Qué busca el abordaje desde la corriente cognitivo-conductual en consejería y orientación? Aprender a evaluar las situaciones relevantes de manera realista, aprender a atender todos los datos existentes en esas situaciones, aprender a formular explicaciones racionales alternativas para el resultado de las interacciones y también recordamos la experimentación. ¿Qué significa esto? Los experimentos cognitivos y conductuales. ¿Qué es esto? Ok, ya tengo mi creencia alternativa, ya lo entendí, ya lo conversé con el consejero, pues ahora no basta entenderlo, basta practicarlo, ¿no? Es como si uno fuera pues al gimnasio, ¿no? No basta con saber que es bueno para tu salud, no basta con eso, tienes que ir y tienes que, como dicen, trabajar, ¿no? Criollamente chambear, ¿no? En eso, ¿no? En esa nueva realidad que no has obtenido mediante necesariamente el 100% el consejero, sino que tú mismo has llegado a el consultante mismo ha llegado a esa alternativa, ¿no? Claro, está promovida, ¿no? Gestionada por el consejero, pero permitida, otorgada y aprendida por el consultante. Entonces siempre es bueno validar y potenciar las habilidades que tiene la persona para salir adelante, ¿no? Para tener ese empoderamiento. Parte de ese empoderamiento es practicar algo, es como una evidencia, ¿no? De que es así. Entonces hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Ya las vamos a explicar. Consiste, ¿no? En poner a prueba los supuestos irracionales y desadaptativos llevando a cabo comportamientos diferentes de acuerdo con las alternativas racionales, ¿no? O que se han llevado en el consejo y que han proporcionado oportunidades de éxito para un repertorio más amplio de, digamos, para afrontar, ¿no? La interacción con otras personas y también para la resolución de problemas, ¿no? Una vez que la persona empieza a explorar su capacidad para resolver problemas, mediante la constante experiencia, se crean nuevas vivencias más favorables. Quizás si yo rompo el ciclo, C y B, C y B, C y B, ¿no? Y yo empiezo a generar nuevas conductas que generan, por ende, nuevas consecuencias, lo más probable es que mi concepción entera sobre mi problema, sobre mi conducta problema, sobre mi realidad, sobre mi autoconcepto, vaya cambiando, vaya cambiando. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea.
Se van a usar aquí técnicas cognitivas y conductuales. En las primeras fases de tratamiento se suelen emplear técnicas conductuales a fin de acercarse al nivel de funcionamiento que el paciente tenía antes de la depresión. Conseguido esto, se va a utilizar un mayor número de técnicas cognitivas que requieran un razonamiento abstracto y que van a servir como acceso a la organización cognitiva del paciente para así buscar distorsiones cognitivas que sean la base de los pensamientos negativos. ¿Qué significa esto? A medida que la persona va siendo consciente de su capacidad para manejarse, para manejar sus pensamientos, para manejar el entorno, y aquello, claro, únicamente que está bajo su control, claro está, eh, va a modificar inclusive la forma en cómo se siente. Y probablemente los criterios de mantenimiento se eliminen, ¿no? Y se cambien por quizás criterios que mantienen conductas saludables, proactivas, distintas, ¿no? Entonces, esto a su vez va a dar pie a que este consultante también traiga otros temas, ¿no? Que quizás ha dejado ahí, no ha podido explorar porque antes de eso había toda esa sintomatología, ¿no? Depresiva. Entonces, quizás la base real es muy aparte de la sintomatología, muy aparte de cómo se sentía, temas pendientes, ¿no? Relacionados con su desarrollo personal, laboral, ¿no? Que estaban de alguna forma ocultos, muy, muy, muy detrás de una sintomatología que poco a poco se puede ir resolviendo, ¿sí? Entonces, detrás de esos temas pendientes también hay, ¿no? Hay trampas de lenguaje, ¿no? O, mejor dicho, distorsiones, ¿no? Que las refuerzan, ¿no? Que refuerzan esas trampas y poco a poco se tratan nuevamente, ¿no? Entre las técnicas conductuales podemos reseñar la programación de actividades y asignación de tareas graduales, la práctica cognitiva y el entrenamiento asertivo. En las técnicas cognitivas destacamos lo que es el entrenamiento en observación y registro de cogniciones, mostrar al paciente la relación entre cognición, afecto y conducta, ¿sí? Etc. La intervención irá completada de técnicas de reatribución para modificar imágenes, así como de distintos procedimientos para aliviar los síntomas afectivos. Claro está, ¿no? Por ejemplo, reestructuración cognitiva, digamos, ejercicios que favorezcan quizás más que pensamientos positivos, pensamientos realistas, ¿no? Pensamientos realistas y acordes con la situación. Así como también, pues, promover, pues, conductas para el correcto manejo en relación con la salud mental y física de la persona, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se ve que personas que pueden estar pasando por un periodo depresivo de manera, digamos, inconsciente, quizás sin darse cuenta, ¿no? Por desconocimiento probablemente, cambian, modifican considerablemente pautas sociales y también pautas en el cuidado personal, ¿no? Si antes hacía ejercicio, ya no hace. Si antes disfrutaba de salir con personas, ya no disfruta, ya no sale, ¿no? Entonces, es esa sintomatología limita mucho a la persona, pero cuando ya empezamos a tratar eso, a modificarlo, la persona también reordena toda su vida, ¿no? Y parte de ese orden, ¿no? Implica gestión de actividades saludables, ¿no? Regresar a actividades de disfrute de manera progresiva. Recordemos algo muy importante, las expectativas deben ser realistas, ¿sí? Esto muy importante, sobre todo para personas con depresión, porque claro, la misma predisposición, ¿no? Sobre todo en etapas iniciales, ¿no? De la misma, puede hacer que recaigan considerablemente, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que les comentaba, pues, ¿no? De la persona que ya aprendió a correr, ¿no? Se corrió 2 cuadras solamente y bueno, ahora si se le pide hacer la maratón, se va a frustrar enormemente, ¿no? Y probablemente recrudezca su sintomatología, ¿no? La idea es tener una visión más realista de lo que se puede hacer en el momento, en el tiempo, de la forma en la que se puede hacer, y eso lo gestiona el consejero en el consultante, ¿sí? ¿Qué es la ansiedad?
La ansiedad vendría a ser la respuesta mental y física que se produce ante situaciones de peligro. Es una reacción normal que experimenta todo el mundo a veces. Por ejemplo, pues a ver, tenemos una prueba, un examen, bueno, ya, si no es un examen, pues un trabajo, una exposición, voy a exponer, profesora, profesor, no encuentro mi OCB, ¿no? Definitivamente nos vamos a poner muy nerviosos, ¿sí? Porque, bueno, amerita la situación, ¿sí? Eh, Eso también, digamos, este miedo, ¿no? Provocado obviamente por una situación real, porque si no encuentro el USB, ¿no? Probablemente hayan problemas, ¿no? Con mi nota, me permiten a mí inclusive activar mis mecanismos de alerta y buscarlo con mayor precisión y estar más activo y enérgico para ver qué se puede hacer y dar planes rápidos, estrategias nuevas, ¿no? Quizás por ahí en toda la activación de mi ser, pues recuerdo que, mira, estaba por acá, ¿no? Entonces, si no estuviéramos en alerta, no lo recordaríamos probablemente, ¿no? Entonces, proporciona así una ayuda adicional para escapar del peligro o dar una energía mayor para completar tareas pendientes, ¿no? Repetimos nuevamente, la emoción como emoción de miedo no está mal, es algo bastante natural, ¿sí? Permite la adaptación, ¿sí? Recordemos los mecanismos de agresión-huida, que son naturales en la mayor parte de especies. Claro está, si es una situación real, ¿no? Entendida como tal, es un mecanismo de defensa del organismo, por tanto, no necesariamente negativa. Por lo tanto, el objetivo no es suprimirla, no es suprimir el miedo, no vamos a quitarle la amígdala al paciente, ¿no? En relación con el sistema límbico, no lo vamos a hacer, al contrario, ¿no? Es aprender a controlar ese miedo, es aprender a gestionarlo. Se trata de vivir con menos ansiedad y no de vivir sin ansiedad, ¿no? Ujú. Es gestionar las emociones. La ansiedad se convierte así en un problema cuando se convierte en un problema, cuando los síntomas son graves y desagradables, duran mucho tiempo, ocurren con demasiada frecuencia, se mantienen, si aparecen ante situaciones que realmente no deberían ser estresantes. Y finalmente, si nos impiden hacer lo que queremos hacer. Ujú. Por ejemplo, en el caso de pensamientos, bueno, catastróficos o pensamientos de avalancha, ¿no? Son preocupaciones por una situación que no necesariamente es real, porque estamos pensando en la probabilidad de que suceda y ya lo vemos como posible. Cuando pasa eso, ahí hablamos de una ansiedad quizás negativa, ¿no? Quizás desde el punto de vista más desadaptativa, porque estamos pensando sobre la nada, ¿no? Inmediatamente nos ponemos a ver, ya, pues, ¿no? Ya no encontré, ya jalé, ya me sacan a la universidad, ¿no? Ya, ¿no? Y vemos todo totalmente, pues, a punto de derrumbarse, ¿no? Cuando en realidad, pues, son cosas que todavía no ocurren en un contexto real, ¿no? No están sucediendo, ¿no? Pero mi mente lo está creando, lo está imaginando y cree tanto en eso que nos sumergimos en eso y finalmente surge una ansiedad excesiva, ¿sí? Que otorga toda una sintomatología, pues, ¿no? Mantenida en el tiempo. La ansiedad nos afecta en cómo pensamos, lo que hacemos y cómo reacciona nuestro cuerpo. Vamos a explicarlo un poco mejor. Nuestra mente, todo empieza por los pensamientos automáticos. Aquí, a ver, dentro de la biografía, ¿no? El percibir y el pensar no están como que ayudando mucho al consultante, ¿no? Acá hay pensamientos relacionados con la catastrofización, ¿no? Con la intolerancia y la frustración, con la autocondena también, eh, con las demandas, ¿no? Las famosas demandas sobre lo que socialmente queremos, deseamos, impostamos, ¿no? Demandamos que ocurran, pero bueno, sabemos que no es así, sin embargo, no lo aceptamos, ¿no? Entonces, no, la paradoja, ¿no? La paradoja de la persona que no debe sentir miedo, ¿no? Entonces, yo no debo sentirme así. Y mientras paradójicamente lo piensa, paradójicamente sale lo contrario a lo que digamos, no desea, ¿no? Entonces,
ok, si una persona agarra y dice, ok, yo debo sentirme de esta manera, no debo estar nervioso, no debo hacer esto, no debo, lo más probable es que todo lo que no desea se le revierta, ¿no? De vuelta, el triple. Tal vez se ponga más ansioso, tal vez le suben más las manos, ¿no? Entonces, ocurre esa paradoja en las demandas, ¿no? Que también están dentro de los pensamientos, digamos, irracionales, ¿no? Nuestra acción, evitación. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué? ¿Por qué finalmente el actuar va hacia evitar el peligro que creemos que hay? Claro, es un peligro que creemos que hay, que nuestra mente ha configurado como que realmente vamos a estar en peligro, ¿no? Entonces, yo evalúo rápidamente, ¿no? En la primera parte, ¿no? En nuestra mente. Yo evalúo rápidamente que eso es perjudicial para mí, que va a ser terrible si eso pasa, ¿y qué hago? Evito la probabilidad de que pase. Aparentemente lo evito, ¿no? Entonces, no sé, a ver, si estoy a punto de dar una exposición y no lo quiero hacer porque, no sé, pues ya, si me pongo nerviosa, si pasa esto, voy a jalar, va a pasar esto, se van a reír, ¿no? Todo lo demás. Y finalmente evito ir al colegio, evito ir al lugar, ¿no? Evito. Ese día no vengo, ¿no? Claro, evité la situación y aparentemente hay una suerte digamos, tranquilidad aparente, ¿no? Ay, qué bien, salí ileso, ilesa, ¿no? Todo bien. Pero a largo plazo siempre peora el problema, porque esta misma forma digamos, actuar vinculada a la disfuncionalidad y la desadaptación, porque es así, se extiende a otros campos. Se extiende quizás ya no al centro educativo, sino al trabajo, sino a las responsabilidades de casa, sino pues a responsabilidades que demandan en mí una mayor necesidad de responsabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero que me salga mal, porque si me sale mal, entonces, nuevamente, esos pensamientos son como una suerte de pegatina, ¿no? Están ahí y ahí. Entonces, hacen de que yo busque como solución aparente, entre comillas, evitar, ¿no? Y bueno, para esto el cuerpo también siente. ¿Qué siente? Somatización, ¿no? Entonces, así como también en la depresión hay somatizaciones que pueden estar vinculadas a una sintomatología depresiva, aquí también las hay. Entonces, por ejemplo, ¿no? La taquicardia, eh, la hiperventilación, los dolores de cabeza, los dolores musculares, la tensión muscular, ¿no? Forma parte de una sintomatología de la ansiedad, sobre todo, obviamente, mezclándolo, juntándolo con lo que ya habíamos visto, la situación que genera determinado pensamiento, determinada acción, vinculado posiblemente anteriormente, ¿no? A una sintomatología física también, ¿no? Entonces es precisamente la sintomatología física lo que la gente quiere evitar, lo que la gente con ansiedad quiere evitar. ¿Y qué hace? Lo evita, efectivamente, no lo hace, no lo afronta. Claro, la sintomatología de la ansiedad disminuye y da una suerte de aparente tranquilidad, pero no siempre va a ser así. No se puede postergar el afronte toda la vida, ¿no? Entonces esto a su vez, digamos, tarde o temprano aumenta, ¿no? La probabilidad de que se produzca otro evento que me dé nuevamente ansiedad y él a veces se repite, ¿no? Y en otras áreas también se repite, ¿no? Ujú. Tipos de ansiedad, bueno, los ya conocidos, esto es una revisión, ¿no? Sobre ello, trastorno de pánico, aquí la persona siente un episodio agudo de miedo e inquietud, que resulta impredecible, que tiene una duración menor de 1 hora, ¿no? A veces de 10 minutos, ¿no? De 5, a veces de media hora. Estos episodios generalmente se acompañan de manifestaciones físicas variadas, palpitaciones, sudoración, sensación de muerte también. La persona cree que efectivamente se va a morir, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada. Aquí se presenta como una ansiedad excesiva, ¿sí? O una preocupación desproporcionada sobre sucesos de la vida,
¿qué va a pasar si pasa esto? Si me, no sé, si me pierdo, si me asaltan, ¿no? Y persiste por lo menos durante 6 meses. Aunque a diferencia de los trastornos de pánico, tienen menos molestias físicas, en ocasiones pueden experimentar problemas para dormir, eh, y bueno, por lo general el trastorno de ansiedad generalizada suele estar acompañado a veces de pues una depresión, ¿no? Entonces hay algunos, digamos, algunas veces la depresión y la ansiedad, como habíamos mencionado, suelen estar relacionadas. Fobias son el tipo más común de trastorno de ansiedad. Aquí las personas que padecen de fobia experimentan un miedo excesivo frente a determinados objetos o situaciones específicas. Miedo a estar rodeado de gente, de ir a la escuela, de estar en lugares abiertos o en lugares cerrados, ¿no? Hay determinado tipo de fobias, ¿no? Esos temores van a causar sufrimiento y verdaderas incapacidades. ¿Por qué? Porque la persona va a buscar evitar, nuevamente por ese mecanismo constante de evitación, ¿no? En la persona, desencadenando así una suerte de mantenimiento de esa conducta problema, claro está. Estrés postraumático. Aquí se presentan después de un hecho que ha afectado profunda y dramáticamente la vida de una persona por determinadas causas, ¿no? Accidentes, desastres, agresiones sexuales, de conflicto armado o situaciones altamente estresantes. Se manifiestan a través de una intensa ansiedad, quizás predisposiciones al dormir como temores, pesadillas, recuerdos repentinos que no pueden controlarse y sentimientos de confusión. ¿Cómo se mantiene la ansiedad? Uno puede comenzar a notar ansiedad en los pensamientos, en el comportamiento o en el cuerpo, lo que habíamos mencionado. Pero la reacción de ansiedad en cada una de esas áreas influye en las demás. Esto mantiene siempre el cuerpo en alerta y crea un círculo vicioso que mantiene la ansiedad. Alguien que ha experimentado ansiedad en una situación determinada puede comenzar a predecir su aparición y sentir miedo de padecer los síntomas, ¿sí? Lo que favorece que realmente vuelvan a aparecer. Es el efecto paradójico, ¿no? Que, ok, ya, me voy a poner nervioso y automáticamente como una suerte de mandado de orden, efectivamente su cuerpo le hace caso y se empieza a poner nervioso, ¿no? Entonces se forma una suerte de anclaje, ¿no? O factor predictivo, por así decirlo, entre comillas, entre la predisposición, digamos, catastrófica de la persona y efectivamente la consecuencia, ¿no? Ujú. Una vez que se ha establecido el círculo vicioso, la persona suele evitar cualquier situación o circunstancia que en algún momento ha desencadenado la ansiedad, evitándola, ¿no? ¿Cuál es el abordaje en orientación y consejería psicológica? Bueno, bajo el modelo cognitivo-conductual, por lo general se prepara una agenda. En este caso, en el caso de la consejería y orientación, es necesario tener los puntos fijos de lo que se va a preguntar, organizar pues con tiempo la entrevista, ¿no? Y también preparar el ambiente. Focalizar en áreas específicas y concretas, escribir información relevante en la historia clínica, en este caso, pues en nuestro apartado, ¿no? Sobre el conocimiento del paciente, empatía cognitiva, escucha activa, desarrollar colaboración y compañerismo, obtener feedback de los pacientes, es decir, ver si están entendiendo lo que se les explica, conexión con el paciente, poner y revisar tareas para la casa. Esto es muy importante, el feedback, ¿sí? Esta es la parte, como habíamos escuchado, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, de exploración, ¿sí? Aquí la persona nos va contando algunas áreas de su vida, ¿no? En la cual suele darse, ¿no? Suele darse esta sintomatología. Es necesario desarrollar colaboración y compañerismo. Eso fomenta mucho la alianza terapéutica, en este caso la alianza estratégica. Obtener feedback de los pacientes, ver si están comprendiendo lo que se les va explicando. En esta parte, por lo general, se hace hincapié en el análisis funcional, o bueno, si no es el análisis funcional, una explicación más detallada del modelo ABC, especificando los criterios de mantenimiento, no desencadenantes, ¿no? Y etc. Conexión con el paciente, eh, poner y revisar tareas para la casa como una suerte de, digamos, seguimiento, ¿no? Que se le puede hacer
y también conectar lo que se va discutiendo aquí mediante el debate socrático, ¿no? El diálogo socrático, como lo habíamos dicho, instaurar los pensamientos alternativos y poner y revisar tareas para la casa, no sometidas a experimentación. El modelo cognitivo-conductual ayuda a entender mejor el problema, esto es, desgranándolo en diferentes áreas que se van a evaluar. La parte antecedentes, ¿no? Como lo habíamos visto, algún efecto desencadenante, algún efecto precipitante, ¿no? Esto es más relacionado con la historia, ¿no? Previa. La biografía, la percepción, los pensamientos, las emociones, síntomas físicos y la conducta, las consecuencias, ¿no? Eso es muy importante, las consecuencias generalmente mantienen el problema, ¿no? Factores medioambientales sobre el contexto, es necesario estudiar los factores protectores, los factores de riesgo. Estas áreas interaccionarán entre ellas produciendo y manteniendo los problemas específicos en cada persona. Esta forma de evaluar se denomina análisis funcional y facilitará el trabajar con mayor eficacia. ¿Sí? Aquí está, eso de aquí. ¿Qué se ve en la fase de exploración? Algún estímulo disparador del problema, situaciones, personas, sensaciones o incluso recuerdos que desencadenaron el problema. La respuesta cognitiva o los pensamientos, lo que está en la biografía, la fisiológica también, ¿sí? Acá, sí, definitivamente, ¿no? La parte biológica tiene una fuerte importancia en la ansiedad. ¿Por qué? Porque es precisamente desde ese punto que también se puede abordar. Lo que más le aterra a una persona que está experimentando ansiedad es no poder controlar su cuerpo, es no poder controlar sus estados biológicos, su hiperventilación, la sudoración, las palpitaciones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en ataques de pánico, es lo peor, ¿no? Que le puede pasar a alguien en ese instante, ¿no? Dentro de la dimensión comprendida como, digamos, desesperación, ¿no? La respuesta conductual es la manera en la cual actúa, ¿no? La persona ante estos pensamientos y emociones que refuerzan de alguna manera la ansiedad. Por lo general son respuestas de escape, evitación, hacia lo que genera un miedo aparente. Uh-huh. Por ejemplo, acá ponen un ejemplo, en el caso de Juan, ceder el puesto a un compañero de trabajo y poner la excusa de estar enfermo, ¿no? Para no poder rendir, para no tener, digamos, la necesidad de enfrentar ese problema, ¿no? Y las consecuencias se dan a partir de haber realizado esa respuesta conductual. Por ejemplo, en el caso de Juan, a corto plazo, obtiene alivio y tranquilidad porque no siente que tiene que enfrentarse a su miedo, pero a medio o largo plazo no está resolviendo el problema, sino que puede que lo esté incrementando, porque va a usar más frecuentemente ese mecanismo que le otorga un aparente placer. Factores del contexto familiares, estos datos nos ayudarán a entender por qué ha llegado a tener este problema. La historia de aprendizaje, averiguar el origen del problema, por qué surgió y cómo ha evolucionado. Acá el por qué surgió, por lo general, sí o sí se tocan temas relacionados al factor contextual también, ¿no? ¿Cuál fue el papel de la familia? ¿Cuál fue su papel quizás en tiempos anteriores, ¿no? El tipo de crianza, mensajes que se habían dado dentro de su entorno, ¿no? Cómo ha aprendido eso, cómo ha aprendido mecanismos relacionados con la ansiedad, ¿no? Ya que cree que se ha debido. Fase de exploración. Las variables biológicas son muy importantes, ¿no? ¿Cuál es su estilo? Sus hábitos saludables, no saludables, si toma alguna droga, ¿no? En este caso psicofármaco, cuántas horas de sueño tiene, el estilo personal, ¿no? Todos los factores relacionados con los datos de filiación también ayudan. Habilidades propias, capacidad de autocontrol, tolerancia a la frustración, relajación, imaginación, habilidades sociales, todo lo que sean cualidades o destrezas desde el punto de vista interpersonal e intrapersonal que la persona puede estar experimentando o ya tenga, ¿no? Almacenado consigo. Habilidades de afrontamiento, estrategias que utiliza el paciente para intentar manejar su problema, ¿no? ¿Qué le ha servido o qué le solía servir y qué no le sirve también, ¿no? ¿Qué cosas no le sirven? ¿Mm? O ya, le servía por un tiempo y por qué no.
¿Por qué dejó de servirle, no? ¿Qué sucedió? Sistema de refuerzos. ¿Qué es agradable para él? ¿Qué es divertido para él? ¿Qué cosa es divertido? ¿No? Esto forma parte también, claro, del sistema de refuerzo que también forma un recurso más encontrado en sesión, ¿no? Es un factor relevante que se debe considerar porque a mayor número de actividades reforzantes en su vida, mejor es el estado de ánimo. Personas significativas, personas de su entorno, de confianza, que podrían ayudarnos en el tratamiento. Eso es muy importante, ¿no? Y eso va también tanto para ansiedad como para depresión. Personas significativas, redes de apoyo. Es necesario incidir sobre ello. Tratamientos anteriores, quizás médicos, psiquiátricos, psicológicos, y cuánto éxito tuvieron, qué sacó de positivo y expectativas hacia el tratamiento. Grado de motivación y colaboración hacia el abordaje. ¿Por qué es importante entonces la psicoeducación en depresión y ansiedad? Bueno, les permite entender y enfrentar mejor sus problemas, maneja el estado de ánimo, genera cambios en la forma de pensar y procesar la información, les permite conocerse y aceptarse mejor, se dan cuenta de la necesidad de solicitar ayuda que tienen un problema, ¿no? Y los motiva también en la búsqueda de información y conocimientos. En el consultante promueve mucho la búsqueda activa de información para conocer y abordar mejor su problema. Es decir, dentro inclusive de la psicoeducación también está la biblioterapia, ¿no? Que es considerada también como parte también de la psicoeducación. ¿Por qué? Porque aquí el paciente busca, digamos, claro está, mediante fuentes confiables, ¿no? Em, quizás formas de éxito, ¿no? Para lidiar con el problema que tiene, ¿no? Entonces, eso aumenta, pues, claro está, pues, ¿no? La autoestima, aumenta también la capacidad de superación y la motivación a continuar dentro del abordaje, ¿no? Lo fideliza también y sobre todo destroza mitos relacionados con la depresión, con la ansiedad, ¿no? Eso es muy importante. Los pacientes deben saber aquí que la mejoría no es inmediata, que se va a obtener a lo largo de varias semanas si la respuesta es la adecuada. Hay personas que pueden llegar también ya con algún tratamiento especializado, ¿no? Entonces, en esos casos, decirles, ¿no? Ayudaría mucho el decirles, pues, eh, digamos, el camino, ¿no? El camino que implica el estar dentro de un abordaje integral, ¿sí? No es como que de la noche a la mañana. Sin embargo, ya desde que estás en este camino tienes el 50% ganado, ¿no? Porque prácticamente la persona que busca ayuda y que desea el cambio eres tú. Entonces, eso ya lo hace valioso, ¿sí? La depresión o ansiedad puede afectar profundamente a su funcionamiento en cualquier ámbito. No es necesario exigir más de lo que esta persona es capaz de hacer en ese momento, ¿no? A eso iba con las expectativas anteriormente, ¿no? No hay que atiborrar a la persona, ¿no? De cosas para hacer, ¿no? Es como que en ese sentido autorregularnos nosotros mismos a nivel emocional ayudaría mucho. A eso me refería en sesiones pasadas cuando conversábamos de que nosotros somos una suerte de espejo para el consultante, ¿no? Vamos a entrenarlos, ¿no? De manera verbal y no verbal, en la gestión adecuada de emociones, ¿no? Entonces, parte de ello también es promover alternativas saludables bajo un contexto realista, ¿ok? Entonces, es necesario eso, ¿no? Ser consciente de eso. ¿Cuál es el papel de la familia? Bueno, los familiares y amigos de las personas que sufren problemas de ansiedad o depresión se encuentran ante una situación que en muchas ocasiones no saben cómo manejar. Esto puede conducirles a sentirse confundidos, frustrados, y es algo natural que pasa por lo general la mayor parte de veces. Claro, es como estar ante un problema nuevo, ¿no? Y quizás desde el conocimiento vasto o nulo, ¿no? Dependiendo que se tenga como familia, se va a proporcionar determinados afrontes que no siempre van a ser efectivos, y no es por culpa de la familia, es por desinformación, básicamente, ¿no? Este, conviene saber cómo actuar para prestar la ayuda adecuada y evitar actitudes o intentos de solución fallidos que contribuyan a intensificar y hacer el problema más grande o reforzarlo.
Es bueno que los familiares y amigos estén informados sobre la depresión y ansiedad, así se va a evitar caer en falsas creencias. También es importante que sean positivos. Se debe apoyar, en este caso, al familiar, creando un clima de confianza y seguridad en su recuperación. Los familiares deben recordar que tanto la depresión como la ansiedad tienen un tratamiento eficaz. Este hará que en la mayoría de los casos el consultante pueda poco a poco retomar sus labores. No hablamos de algo que va a estar perenne, va a ser eterno. Hablamos de algo que, bueno, en estos momentos sí está generando un detrimento en la persona, pero con el tiempo y con la adaptación paulatina y progresiva, ¿no? La persona va a volver a la normalidad, ¿no? Va a volver a retomar su vida. Ujú. En la fase de intervención dentro de consejería, ¿qué objetivos se persiguen? Los objetivos a conseguir durante la terapia, en este caso durante el abordaje, ¿no?, cognitivo-conductual, son aprender a regular los signos corporales de la ansiedad, otorgando poder y autonomía, evaluar las situaciones relevantes de forma realista. Esto implica reestructurar cognitivamente los pensamientos que pueden venir muy cargados de temor, muy catastróficos, ¿no? Y llenos de sobregeneralizaciones, ¿no? Aprender a atender a todos los datos existentes en esas situaciones, aprender a formular explicaciones racionales, alternativas para el resultado de las interacciones y añadir lo que es los experimentos conductuales, ¿no? Sabemos, ¿no? Que van a consistir en poner a prueba los supuestos que se generaron dentro de consulta, ¿no? Eh, Viéndolo como alternativas posibles y también pensamientos más saludables, ¿no? Frente al problema y empezar a manejarlos desde otro punto de vista, ¿no? Con diferentes estrategias de afronte, con diferentes conductas que obviamente van a arrojar diferentes consecuencias, ¿no? Ujú. Las estrategias de control físico dentro del control de la ansiedad, ¿no? Son muy importantes porque eh, van a contribuir y potenciar el control de las emociones negativas, ¿no? En este caso como la ansiedad, el enfado, dolor o ira. Cabe resaltar que estas estrategias basadas en el control corporal, en la reducción del estrés, ¿no? Son complementarias al tratamiento integral. Son parte de, digamos, la solución, no todas, ¿sí? Por lo general, en ambos problemas afectivos, el abordaje es integrado, no es multidisciplinar. Esa es la idea. El estado de relajación se produce mediante una serie de cambios en el organismo opuestos a los que se dan durante el estado de ansiedad. Acá la persona se psicoeduca y aprende a regular su cuerpo, ¿no? El ritmo cardíaco y la presión arterial descienden, la temperatura corporal aumenta, el nivel de tensión en los músculos se reduce, la respiración se lentifica y todas las funciones fisiológicas se desaceleran y regulan. Puede ser de gran utilidad si se utiliza como instrumento de afrontamiento para controlar y manejar la emoción negativa, ansiedad, enfado, ira, dolor, en el momento de sentirla. ¿Qué tipos de regulación fisiológica corporal existen? Relajación muscular progresiva, relajación muscular profunda y respiración profunda. Algunas técnicas conductuales vienen por la inoculación del estrés. ¿Qué es esto? La inoculación del estrés es un procedimiento diseñado para el manejo o coping, como se le llama en inglés, de las situaciones productoras de estrés, ansiedad, ira, enfado, etc. Su objetivo es desarrollar o dotar a los sujetos de habilidades y destrezas que les permitan disminuir o anular la tensión o la activación fisiológica, sustituir las antiguas interpretaciones negativas por pensamientos quizás más saludables, que denoten una fronte, ¿no?, mayor del estrés. E, finalmente, identificar situaciones estresantes y prepararnos para poder enfrentarlas en el futuro. Por otro lado, la desensibilización sistemática busca, ¿no?, como su nombre lo dice, em, mediante acercamientos progresivos, ¿no?, buscar la adaptación de la persona ante aquel estímulo que le causaba temor, ¿sí? O aquella situación que le causaba temor. El procedimiento estandarizado de la desensibilización sistemática incluye 4 pasos. Se entrena en relajación primero,
se elabora una construcción de las jerarquías, se evalúa y practica técnicas de imaginación, digamos, progresiva, y la desensibilización sistemática propiamente dicha finalmente, ¿no? Una vez que se tienen herramientas, ¿no? De control corporal, ¿no? De evaluación de las jerarquías, puesta en práctica en sesión, quizás mediante la imaginación progresiva, algunas técnicas, se empieza de forma progresiva, eh, practicarlas en el estado real, ¿no? ¿Sí? Antes de pasar al entrenamiento en relajación, es necesaria la explicación de la técnica al cliente para poder motivarla y hacerle comprender que es una estrategia bastante activa y también promueve una solución efectiva ante los problemas, claro está, de manera progresiva, ¿no? ¿Cuál es el papel de la psicoeducación en la ansiedad, entonces? Bueno, conviene explicar qué es la ansiedad, ¿no? Qué es la respuesta emocional al peligro o amenaza, ¿no? Diferenciar entre lo que es quizás una ansiedad adaptativa, ¿no? Versus una ansiedad quizás ya no tan adaptativa, quizás más negativa, más desestabilizante, ¿no? El objetivo también es necesario que persigue, es proteger al organismo. En este momento sería positivo usar metáforas. Es muy importante usar metáforas para la explicación y psicoeducación al paciente de su afección. Es necesario usar un lenguaje más acorde, ¿no? Con la semántica que emplea, ¿no? el consultante. Así también es necesario establecer la relación que existe entre la ansiedad y el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y las reacciones fisiológicas, ¿no? El proceso de activación que sigue nuestro organismo a nivel físico ante una situación de peligro, y explicación de todas las sensaciones corporales, tensión muscular, porque hay un momento del ritmo, porque en el momento en el cual no conectar la percepción con los pensamientos y la parte biológica, ¿no? Que eso explicaría también la emoción, ¿no? Y el mantenimiento de esa, mm, de esa sintomatología que se produce dentro del cuerpo, ¿no? Es necesario que se lo expliquemos de manera lógica, ¿no? También es necesario explicar cómo reacciona nuestro cuerpo ante situaciones de no peligro, en las que el cerebro interpreta de forma errónea que sí hay un peligro, como se puede producir, por ejemplo, en el primer ataque de pánico, ¿no? Así como también el papel que juegan las interpretaciones sobre las sensaciones corporales. ¿Por qué es importante la psicoeducación aquí, en este caso? Se dice que la psicoeducación es terapéutica en sí misma. Algunos pacientes suelen relatar que después de haber podido aprovechar las sesiones de psicoeducación y de entender lo que les sucede, suelen deshincharse, ¿no? Como un globo, suelen aliviarse, ¿no? Suelen descargarse, se sienten más tranquilos, tienen una mejor expectativa, una expectativa quizás más positiva, más afrontativa del hecho, ¿no? De hecho, muchas de las personas que padecen ansiedad reducen su sintomatología al entender por qué les sucede lo que sucede, ¿no? Y qué mecanismos lo causan, ¿no? Es como saber el mapa de un tesoro. Ah, bueno, por acá hay que caminar, entonces yo estoy más seguro, más segura, ya sé, ¿no? Ya sé que el profesional me entendió, ya sé que le he dado la información que necesitaba saber, ya sé que me entendió como para también eh, educarme a mí en lo que yo tengo. Ya sé que hay una forma, dos, tres, cuatro, muchas formas de poder lidiar con esto que yo tengo y que no soy el único, ¿no? Y que voy a volver a la normalidad. Entonces es muy importante saber eso. Muy bien. Esta ha sido la sesión del día de hoy. Posteriormente explicaré em, algunas preguntas que quizás ustedes tengan, ¿no? Como para poderlas discutir en grupo. Y también dejar en el EVA un foro, ¿no? Con 2 preguntas relacionadas con el tema para un mayor afianzamiento de los aprendizajes adquiridos en esta novena sesión. Muchas gracias por su atención, por su entrega y dedicación. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.